Salió mojadito. Entendiendo One Piece, Saga Water 7, Enies Lobby, análisis narrativo. He visto poco de Ice Fox, sinceramente, pero lo poco que he visto está brutal. Analiza bastante bien y da muy buenas referencias, ¿no? Retrospectiva. One Piece tiene muy buena retrospectiva, güey. Los personajes y los símbolos son dos subsistemas del cuerpo narrativo, pero eso no significa que sean independientes el uno del otro, ya que los símbolos son unos excelentes instrumentos para definir a los personajes y que además favorecen al objetivo general de nuestra historia. Y en este caso, en Water 7, podemos ver cómo Oda utiliza a Merry como un excelente elemento simbólico. En su esencia, Merry representa tiempos más sencillos. Es el recuerdo nostálgico de un pasado más simple y menos complicado, donde los grandes reinos eran simples pueblos, donde los poderosos Shichibukai eran simples piratas del montón, donde las frutas del diablo eran simples mitos y leyendas. Por eso, cuando uno ve al barco, no puede evitar relacionarlo con las etapas más tempranas de la serie. Esto también ocurre en parte porque Oda construyó a través del barco un sentimiento de identidad. Merry es el hogar de los Mugiwaras, es nuestra zona de confort como lectores. Cada saga comienza con Merry. Se siente como una cama más, ¿no, güey? Como un personaje más, y más con lo que pasa también en pinches Skypiea, güey. El tema de Usopp y esas madres, que fue el único que vivió el tema ese, ¿no? De que se reparó solo a la verga el barco, güey. Entonces, obviamente, le iba a calar durísimo, güey. Se siente, güey, como que se están despidiendo de una cama, güey. Y termina con Merry. Parte Oda, de los momentos más icónicos de las sagas ocurren dentro de él. Y hasta este punto de Water 7, uno no podía imaginarse a los Mugiwaras sin el barco, porque a fin de cuentas es una extensión de ellos. Como decía el guionista John Truby, un símbolo es una imagen dotada de un poder especial que tiene un valor para el espectador. Al igual que la materia es energía concentrada, un símbolo es un significado intensamente concentrado. Cada refuerzo de metal, cada marca del barco, son recuerdos de sus batallas y aventuras. Pero de la misma manera que Water 7 se presenta como una ciudad utópica y hermosa, en el momento en que ¡me quema! ¡Me lastima! Me quema, hermano, güey. Las olas retroceden, revelan a la ciudad rota que en verdad es. Merry está roto por dentro, pero está oculto de nuestra conciencia. La tripulación tiene una debilidad que está tan poco presente en nuestros personajes que ni siquiera se dan cuenta de ella. Oculta debajo de toda esta hermosa imagen que tenemos de ellos como grupo, como familia. Porque hasta este punto, ¿quién dudaría de la fidelidad de los Mugiwaras a la causa de sus amigos? Nadie. Los hemos visto luchar hombro con hombro en incontables batallas, mostrándonos reiteradamente los extremos hasta los que están dispuestos a llegar con tal de defender a sus amigos. Pero, de la misma manera que en esta ciudad de máscaras, uno no es capaz de saber la fealdad que se esconde detrás de esta idealizada belleza, los Mugiwaras no eran capaces de entender el rol que debían de cumplir de ahora en adelante. Güey, me atrapa bien macizo la forma de narrar de este men. Le voy a pasar el enlace, del video. Si esto termina en YouTube, pues el enlace del video original está en la descripción de este mismo, ¿no? Para que no me estén chingando. Gracias. Denle like, ¿no? Suscríbanse y todo el pedo. Water 7 es la primer saga de One Piece que toma como seno del conflicto la cohesión de los Mugiwaras, no como amigos, sino como la futura tripulación del rey de los piratas. Y esto es esencial, porque es en el encuentro con Aokiji donde este desarrollo de la temática hace presencia explícitamente. Hasta ahora, los Mugiwaras habían podido vencer a cada uno de los adversarios a los que hicieron frente simplemente confiando en su fortaleza como amigos. Pero en este caso, por primera vez en toda la historia, nos encontramos en un escenario de vida o muerte. Tremendo peladón que se... Los protagonistas son topan ahí, completamente inútiles ante este abrumador poder que representa a todo el gobierno mundial. Pero ante todo, nos encontramos en una situación en la que cada uno debe de saber responder a su rol como tripulante. Es así que Luffy necesita actuar como un capitán y decide retar a Aokiji a un mano a mano, dándole tiempo a los demás para escapar y hacerse cargo de Robin.
Todo el escenario. Brutal el Capi, aquí. Todos están nerviosos y nadie sabe si la tripulación seguirá en pie después de esto. Este podría ser el fin de su irídica aventura. Pero aún con eso, todos deciden respetar la decisión de Luffy. Todos, excepto alguien crucial: Usopp. Desde la perspectiva de Usopp, Luffy, más que ser un capitán, es su mejor amigo. O sea, este arco está verguísima porque hay muchas crisis, güey. Muchas situaciones incómodas y de pánico dentro de la tripulación. Y yo creo que lo que pasó con Wano y Onigashima, ¿no? Si lo contamos como arco y mini arco. Bueno, mini arco Onigashima, bueno, pura verga. Yo creo que la expectativa de mucha gente por la cual menciona que el arco fue un arco de mierda, que está lejísimos de ser un arco de mierda, ¿no? Es un arcazo Wano. Pero yo creo que la gente esperaba eso, ¿no? Como crisis, situaciones bastante duras y difíciles. Cosas que se vivieron muchas veces en Water 7 y Enies Lobby. Por eso también es un arcazazazazazo, ¿no? Y aparte pasan situaciones que no se pueden volver a repetir porque ya pasaron, ¿no? Pero ahí Oda, bueno, todavía no termina One Piece, ¿no? Y a partir de ahorita se viene lo chido, ahora sí viene lo chido. Y por ende, a ver qué hace. A ver si hay más crisis así. Usopp no solo no entiende su rol como tripulante, sino que también desestima la palabra de Luffy como capitán. Está desestimando una orden directa. Pero pongámonos a pensar, ¿en qué se puede diferenciar este momento con otras batallas? En el pasado, Luffy ya había tenido un mano a mano importante. Fue con Crocodile. En ese momento, él se quedó atrás para que todos pudieran detener a la rebelión en Alubarna. Una situación muy parecida a la de Okishi. El momento era tenso y todos estaban muy nerviosos. Pero aún así, decidieron confiar en Luffy sin rechistar. La diferencia con el mano a mano de Okishi es que en ese caso nadie vio a Luffy perder, ni mucho menos podían conceptualizar la fuerza de Crocodile más allá del título que este poseía como Shichibukai. Muy diferente al caso de Aokishi, donde este sí que les hace toda una demostración de su inmenso poder. Por consiguiente, con Crocodile, la fuerza de Luffy no fue puesta en duda por nadie y por ende, el conflicto como grupo no puede aparecer. ¿Por qué iban a poner en duda su fuerza si antes vieron a Luffy incontables veces hacerse cargo de cada uno de los piratas con los que se encontraron? Luffy es un hombre de palabra y siempre que dice que hará algo, lo cumple. Ese es el tipo de persona que es. Y ese es el tipo de persona en el que decidieron confiar. Pero ahora, con Aokishi, todos fueron espectadores de cómo los mejores 3 combatientes de la tripulación fueron completamente aniquilados por una sola persona en segundos, siendo además que esta persona ni siquiera se estaba esforzando. Esto impacta fuertemente en Usopp, más que en cualquier otro Mugiwara. El pensar en que todos los enemigos de ahora en adelante tendrían ese nivel de fuerza lo tiene anímicamente abatido, porque hasta ahí empezó este encuentro el conflicto. Usopp, siempre y cuando tuviera a Luffy con él, todo estaría bien. En el pasado, Usopp podía dar todo de sí en sus batallas y ganarle a los adversarios que él pudiera vencer. Pero al final del día, siempre ponía sus últimas esperanzas en Luffy. Luffy sería quien se convertiría en el rey de los piratas, y con eso, él podría prevalecer incluso si la fuerza de Usopp no era suficiente. Porque viéndolo en un esquema más grande, su debilidad podía ser compensada por sus amigos. Pero con Aokishi, la burbuja de Usopp explota y termina exponiéndolo. Güey, por eso tardó 6 meses en sacar un video, güey. Verga, o sea, está recopilando un chingo de info, güey, de muchos arcos. Incluso Nami no dudó en hacerle frente. Ella era débil en batalla, pero aún así no solo tenía las agallas que Usopp no poseía, sino que también, gracias a ella, es que regatearon el dinero para reparar al Merry, y ni hablemos ¡el triple! El triple, güey, sacaron gracias a Nami de lo que iban a sacar si fuera por Usopp y Luffy. Como navegante. Y por otra parte, Chopper, el otro integrante del trío de debiluchos, aportó su gran valor como médico para salvar a Robin y Luffy. Pero Usopp no hizo ni aportó nada. Si Usopp no podía confiar en sí mismo y tampoco en que los demás pudieran cargar con él, entonces no se podía considerar a sí mismo una persona fiable. Tal cual, güey. Igual, antes de este arco, Usopp me caía hasta mal, güey.
Y cuando el deseo de Luffy de dejar atrás al Merry se hizo presente, Usopp no podía quedarse callado. Merry es lo único que Usopp le había dado de valor a la tripulación hasta ese momento, o eso es lo que él razonaba. Y al sentir que todos estaban desechando a Merry, Usopp se sintió igual de descartable. Para rematar, no fue ni capaz de vencer a un grupo de cazarrecompensas que Zoro había derrotado con extrema facilidad minutos atrás, y que luego serían completamente aniquilados por Luffy y compañía. Entonces, Brutal esa Usopp escena. Me encanta. perdió el dinero con el que iban a reparar al barco a mano de unos bandidos de cuarta. Fue humillado, se rieron de él, lo trataron como un trapo sucio y su debilidad se vio expuesta delante de todos. Al perder el dinero, ya no era una persona fiable. Al perder contra los payasos de la ciudad, ¡No me carecía de duele! fuerza. ¡Me quema! ¡Me lastima! Y al perder el trío monstruoso contra Aokiji, los fuertes ya no podían cargar con su debilidad. Así que Usopp queda expuesto en 3 niveles al mismo tiempo. No podía evitar proyectar todas sus inseguridades en la decisión de Luffy, porque ahora él se sentía como un peso muerto. De la misma manera que el Merry logró llegar de suerte a Water 7, tapando todas sus roturas con parches, Usopp aparece como un reflejo de eso. Los Mugiwaras habían logrado parchear hasta ahora todas sus debilidades, y Usopp sabía que por sí solo nunca hubiera llegado tan lejos en la Grand Line, siendo hasta un logro para él el haber llegado hasta aquí. Pero lo verdaderamente increíble de este conflicto es que procede de toda una construcción previa. Tomos atrás, en la saga de Skypiea, Oda ya nos venía dando pequeñas pistas sobre el mal estado del Merry, pero también sobre la falta de capacidades de Usopp como carpintero. Sí, no puede Así que hacerlo Usopp todo, ¿no? no era un carpintero digno del rey de los piratas, pero tampoco un tirador digno del rey de los piratas. Y si el Merry tampoco era un barco digno del rey de los piratas, entonces, ¿qué tipo de valor le da él a la tripulación? Merry era un regalo de su amiga Kaya. Acuérdense de mí, va a existir una religión en todo el mundo de One Piece que le rinda tributo y le rece al dios Usopp, ¿no? De hecho, yo lo hablé varias veces también de esto de que, pues bueno, todo el mundo conoce las recompensas de dios Usopp, como Dios, ¿no? Puesta por el mismo gobierno, dios Usopp a la verga. Entonces no dudo que haya diferentes cultos en diferentes reinos que le rindan tributo a dios Usopp. Si lo piensan así, es un vato que ven en los periódicos en las recompensas que le dicen Dios y tiene 200 millones de berries, ¿no? El mini arco de Foxy Verguísimo. tiene la idea del liderazgo y el rol de capitán como temática central. Solo fíjense, apenas bajan de Skypiea, los Mugiwaras se encuentran con un barco pirata, el cual está a la deriva, no tiene velas y sus tripulantes están destrozados ¿Alguna vez? espiritualmente. Tienen falta de disciplina y carecen de un capitán. El Debbie Back Fight es literalmente una batalla que pone en juego a tus Mejor nakamas power up. y tu honor. Si ganas, tu tripulación se fortalece, pero si pierdes, el daño es irreparable. Es una metáfora del mismísimo mar, donde en quien recae la responsabilidad de la supervivencia de la tripulación es siempre en el capitán. Las decisiones de Luffy repercuten en todos los demás, y si Luffy no aprende a ser un buen capitán, la tripulación está destinada al exterminio. Porque si no confían en él, entonces, ¿en quién lo harán? Y me gusta que Oda no solo exponga a Luffy y Usopp como los únicos con problemas. Nami, por ejemplo, no entiende la gravedad que hay en retar a tu capitán a un duelo por la tenencia de un barco. En su perspectiva, más que una relación de capitán y tripulante, Luffy y Usopp son amigos, y los amigos no tienen que pelear. Por eso le pide a Luffy que simplemente se olviden de todo y lo arreglen charlando. Por su parte, Chopper es prácticamente un niño y, de la misma manera que antes Usopp no comprendía el mano a mano de Luffy contra Aokiji, Chopper no entiende por qué ahora sus amigos están peleando. No dimensiona lo que se juega en esta batalla, y tras eso, en el arco de Foxy, cuando tuvo que cambiar de tripulación luego de perder los juegos, se puso a llorar. Zoro, Tuvo que venir Zoro
a dejarle las cosas bien claras. Las actitudes de Chuck ¡Ponte verga! eran un reflejo del problema que Luffy y Usopp debían solucionar. No es coincidencia que Oda siempre caracterizó a este trío de personajes bajo la temática de la infantilidad, la inocencia y por sobre todo el amor por la bandera pirata. Los tres eran unos niños y esa imagen tan idealizada que tenían de su viaje y de sus roles como piratas o como capitanes les iba a ser perjudicial en el momento en que se encontraran contra este enorme muro que representa el mundo. Teniendo que ser Zoro y Sanji los dos tripulantes encargados de enderezarlos con la realidad. Y esta falta de códigos y responsabilidades en el barco era el gran problema que los Mugiwaras debían de solucionar como tripulación. El amor y la confianza que se tenían como amigos nunca fue algo a poner en duda. Eso era incuestionable. El problema venía de un tema disciplinario en el seno de su grupo, del cual no eran conscientes, que se representaba en la ruptura de la quilla del Merry. Ya que, por poner un ejemplo, si uno hace contraste con la tripulación luego del salto temporal, el rol de Luffy como capitán es incuestionable. Cada uno entiende su papel y lo que tienen que hacer. Por eso mismo, Oda necesitaba plantar la semilla de todo este conflicto en esta saga, para luego seguir desarrollándolo en las sagas posteriores. Es lo que justo lo que está diciendo, pues, de la comparación absurda de Water 7 en Enies Lobby con Wano. Son cosas que no pueden volver a suceder porque, bueno, hay evolución del personaje, ¿no, güey? Water 7 es el inicio. Pueden haber otras situaciones. La narración entre sagas sobre la madurez de Luffy como capitán. Pero esto fue una joya, que se güey. extenderá hasta el Totalmente. salto temporal. Poder y resurgimiento. La metáfora de las olas y las grandes tormentas siempre fue una de las herramientas más utilizadas de Oda para hablar sobre los grandes competidores de este torneo por el trono, para hablar sobre el cambio de las eras y los sueños de las personas. Y en este caso, los Mugiwaras se estaban enfrentando al Aqua Laguna más grande de la historia. Se enfrentaban a la ola más grande que nunca se han enfrentado. El Aqua Laguna llega en el capítulo 334, justamente en el momento donde finaliza el encuentro de Luffy y Usopp. Para este punto, Oda ya no solo había quebrado toda la relación entre ellos, no solo habían perdido todo su dinero y hasta su barco, sino que también perdieron a Robin. No saben si es amiga o enemiga y tras eso, también están siendo inculpados por un crimen que no cometieron. Está bien cabrón, güey, esta parte del arco, La misión de Okishi empieza a dar sus frutos y el Aqua Laguna le sopla las orejas. Pero a fin de cuentas, dentro de todo este caos, Luffy tiene claras las cosas. Necesita alcanzar a Robin. Y es en esto donde Oda nos muestra algo crucial. Antes de alcanzar a Robin, Luffy queda atrapado en dos edificios, lo cual lo hace llegar un poco tarde al encuentro con el CP9. Pero funcionó que sí, pero es que me da mucha risa, güey, la excusa que mete Oda para desaparecer a Luffy ciertos momentos. Por ejemplo, en Skypiea, que lo mete dentro de una cueva misteriosa para que el mismo Enel no lo tenga contemplado en su cuenta de su juego de supervivencia, pues. Es que se me hace bien mamón. Ya en retrospectiva está bien perro, güey. Pero en se atoró en dos edificios, pues. Y le da simbolismo, güey, porque la segunda vez que se atora, bueno, lo voy a comentar aquí, me imagino, el buen Fácilmente. Icebox. Luego de que Robin les confirmara que ella los traicionó, el CP9 le da una paliza y lo manda a volar, terminando otra vez atrapado entre dos edificios. Pero al contrario de antes, ahora no puede escapar. ¿Por qué? Pues porque ahora su espíritu está mermado. La voluntad valió Aquí ver. podemos ver cómo las emociones de los Mugiwaras se yuxtaponen a los elementos naturales que ocurren en Water 7. Al igual que en el Aqua Laguna, mientras más retrocedan las aguas, más fuertes serán las olas, los Mugiwaras tuvieron que caer al punto más bajo de todos para volver aún más fuertes. La analogía La revelación de que perrona, Robin está haciendo todo esto por autosacrificio llega en el momento donde el Aqua Laguna ya está a punto de devorar la ciudad. Un momento decisivo que proyecta a la tripulación dándole una nueva vida en forma de una enorme ola llena de una imperiosa voluntad. Ahora la tripulación tiene una razón para seguir luchando. Por eso es que el contraste de poder entre los Mugiwaras de Water 7 y los de Enies Lobby es tan diferente.
El CP9 les da una paliza no porque sean débiles en poder, sino porque están debilitados en espíritu. Son una clara imagen de aquella tripulación que vimos en el primer capítulo. Y es algo de lo que Me Nami gusta. se da cuenta cuando no entendía por qué Zoro y Luffy estaban siendo aplastados por el CP9. Era como si sus fuerzas estuvieran siendo limitadas. Y no es hasta que Iceberg le comenta las verdaderas intenciones de Robin, Hasta el Robin le da un comprende la situación boost. y afirma con una hermosa sonrisa en su cara que ahora más que nunca ellos alcanzarán una fuerza inconmensurable. Por eso es que este capítulo se titula Resurgimiento. Enies Lobby es la última prueba para los Mugiwaras, la última gran prueba para saber si están capacitados para enfrentarse a los mares que se avecinan. Esa gran ola que deben de enfrentar, romper y superar, llevando todas sus fuerzas al límite. Pero quizás lo más esencial es entender la idea sobre el poder que nos da esta segunda mitad de la saga. Y esto nos devuelve a la perspectiva de Usopp. Usopp es salvado por Sanji y se entera de todo lo ocurrido con Robin. Y piensa en ayudar, pero al mismo tiempo, todo lo ocurrido con Luffy no es algo de lo que pueda retractarse tan fácilmente. Así que decide esconderse en su orgullo atrás de una máscara. Y así es que nace Sogeking. Convierte su capacidad de mentir en una fuente de fuerza interna. En esta encrucijada de identidad y de valor como Y Chopper y Mugiwara, Luffy se la tragan él durísimo. decide convertirse Me en encanta. una versión de sí mismo que le permita actuar a la par de sus camaradas. Si Usopp no es un francotirador digno del rey de los piratas, entonces se deberá convertir en alguien del que Luffy pueda sentirse orgulloso de tener como tirador. Nomás acabo de ver la escena esa de Luffy diciendo: ahora ya sé quién es el enemigo. Sogeking. Rómpele su madre esa bandera. A huevo. Clave de fuego y rompiendo madres. Deberá convertir Me encantó, en el güey. rey de los tiradores. Porque quizás la parte más simbólica de todas es que Usopp fue el primer Mugiwara de todos que dijo que Luffy se Tremendísimo. convertiría en el rey de los piratas. Y por ello, al que más le duele no poder cumplir con las expectativas es a él mismo. La máscara oculta su debilidad y al mismo tiempo los refuerza mocos. la imagen que él cree que necesita tener. Pero como se nos demostrará luego en Enies Lobby, Usopp cometió un gran error. Él tenía una visión muy ignorante y distorsionada sobre el poder. En su encuentro con Sanji, este le dice una de las cosas más importantes de todas: yo hago lo que tú no puedes hacer y a cambio tú haz las cosas que yo no puedo. Así es. Hasta ese instante, Usopp no entendía que el poder no es tan directo como para depender únicamente Ese es el de la mensaje. fuerza. Hasta ese instante, Usopp compartió God Usopp está el mismo brutal. pensamiento que el gobierno mundial. El gobierno solo ve el poder como Y aparte también ayudó mucho en la parte del tren. Cuando se entra discretamente al vagón donde está Robin, cuando van apenas en el tren a Enies Lobby, que le dice: confía en Luffy. Y Robin como que... ¡ah! Y es lo último que recuerda antes del ¡quiero vivir! Brutal. Brutalísimo, güey. Le rompe la pinche bandera al gobierno mundial y le dice a Robin Luffy: ¿que ahora qué? una representación de una fuerza abrumadora, como la Buster Call que les Ves tu permitía arco, güey. borrar a cualquier isla del mapa. Spandam es alguien débil, pero a través de su jerarquía como líder, era capaz de utilizar el poder del gobierno mundial sin ningún tipo de cuidado o responsabilidad. Pero qué hijo de puta el Aokiji, ¿no, güey? Que le dio la Buster Call al Spandam sabiendo que le iba a cagar seguramente, ¿no? Spandam por sí mismo no tiene fuerza, pero sí esgrime la fuerza de otros. No le preocupa depender de los demás y en Hijo ese de caso puta, güey. es todo lo que Usopp no quería hacer. Al contrario de Spandam, Usopp no quería arrastrar a sus amigos por culpa de su debilidad, Hoy la teniendo contraparte. que cubrir sus defectos cuando él no podía defenderse por sí mismo. Pero su conversación con Sanji le cambió su forma de ver las cosas. Si el poder fuera una simple tabla de números que represente la fuerza, Usopp tendría razón. Pero como se demostró luego en los combates, la simple fuerza bruta no significa nada. Y de esa forma, Usopp era el único que podía salvar a Robin. Tenía una capacidad que le permitía llegar donde los demás no podían. Tal vez no era nadie a comparación de estos Epiquísimo. monstruos con capacidades sobrehumanas, pero él
Siempre que veo el quiero vivir lloro, es inevitable. ¿A quién no, güey? Al menos que no tengas corazón. A cambio, podía hacer algo. Ve esa que carita, demás güey. tenían. Comprendió no solo su debilidad, sino también su propia fortaleza. Pinche Y eso tiro es lo que veremos en mamaloncísimo. todos los Mugiwaras. Por ejemplo, Sanji no puede hacer nada contra las mujeres. Es un completo inútil. Fue criado bajo esos principios y no piensa retractarse. Pero en cambio, Nami se puede encargar de aquello que él no puede hacer. O recientemente en el anime de Robin. Uy, güey, epiquísimo estuvo eso también, ¿eh? Cosa que luego No mames, Wano sí tiene cosas bastante guapas, güey. Muchísimas cosas guapas. ocurriría también en un futuro con Robin y Onigashima. A fin de cuentas, las capacidades de cada Mugiwara salen a relucir no solo en las batallas, sino en sus roles como tripulante, en sus propias fortalezas. Zoro demostró nunca dejarse llevar por las emociones. Pese a ser un cabeza hueca en muchas cosas, mantuvo la compostura del grupo y se aseguró de mantener a Luffy centrado. Sanji, por su parte, fue prácticamente el cerebro del grupo. Fue el primero en darse cuenta de las verdaderas intenciones de Robin. Fue el primero en seguirla y dejarle un mensaje a los demás sobre su paradero. Logró deshacerse de varios vagones llenos de enemigos sin la necesidad de luchar, y tras eso, Épico. se aseguró de abrir las puertas de la justicia para que los Mugiwaras puedan escapar de Enies Lobby. Nami, por su parte, demuestra sus capacidades como navegante usando a los remolinos para evadir a todos los barcos de guerra del gobierno. Chopper no solo destruyó su propio limitador con tal de ayudar a sus amigos, sino que a lo largo de la saga desempeñó un gran papel como médico y usando su olfato para encontrar a los Mugiwaras perdidos. De esta manera, Oda potencia aspectos ya propios y vistos de cada uno de los Mugiwaras. Está bien ver esa parte del tren que todos entran en pánico. Y Luffy como que, ¡hey, cálmense! Zoro, te lo encargo. ¡Oy! Y ahí va, güey, lo corta tranquilamente. En una escala más alta, para comprender el nivel que ahora han ascendido como tripulación. Pero quizás lo más esencial y lo que le da un cierre perfecto es el reencuentro de Luffy y Usopp en la batalla El final. poder de la amistad, Hasta ¿eh? este momento, Perfectamente Usopp creía que él ejemplificado. necesitaba ser más fuerte, porque si no, Traumas. tarde o temprano, sería una carga que reemplazar, como la parte de un barco, ya que lo único irreemplazable es Luffy, la quilla. Pero verlo de esa forma era pensar como el CP9. No dudaba en matar a un nuevo integrante como Nero porque no era lo suficientemente fuerte. Los contrastes son muy evidentes y por Nomás eso salió ahí mismo porque le rompieron es la tan madre. poderoso que al final del día, el que le termina dando el último impulso a Luffy para ganar la batalla no sea Sogeking, el rey de los tiradores, sino Usopp, el mejor amigo de Luffy. Oda logra cerrar su mensaje en la reconciliación de ambos personajes justamente a través de otro mano a mano. Usopp aprendió gracias a Sanji su valor como Mugiwara y el rol que debía de cumplir como tal. Y ahora entiende cuál es el rol de Luffy y lo que él debe de hacer como capitán: detener a Lucci. Pero a fin de cuentas, lo que impulsó a los Mugiwaras a sobrepasar sus propios límites, lo que los impulsó a ir más allá de lo que ellos creían posible, fue un hermoso y genuino vínculo de amistad. El CP9 era un grupo disciplinado, todos entendían su rol y las cosas que debían de hacer. Simplemente acataban órdenes y cumplían con su misión de la manera más óptima. Pero de la misma manera que un grupo de amigos no puede sobrevivir en el mar sin disciplina, el CP... Spandam es el personaje más mequetrefe que ha salido, ¿no? Bueno, no hay muchos de esos. Pero cómo vale verga, ¿eh? Cada paso que da. Impulso fueron las opais de Robin. Nah, tampoco, Alexander. No todos son opais. Gracias por los 15 bits. Suena muy Little Pony, pero a ver, Jessica, la amistad ganó aquí, ¿eh? Literal fue lo que impulsó, pero por todo el contexto que traía desde antes con Usopp, que fue bastante duro, ¿eh? CP9 no pudo sobrevivir a esta batalla por justamente no compartir ningún tipo de vínculo genuino con nadie, ni con la ciudad, ni con las personas con las que convivieron tantos años. Los Mugiwaras podían aprender a ser más disciplinados, pero el CP9 nunca iba a poder congeniar de la misma manera que ellos. Nunca comprenderían lo que significa luchar Épico. por otros y las razones que nos hacen volver a estar de pie. Se levantó, hijo puta. Por otro lado, el CP9 tampoco tenía un verdadero ¡Me quema! ¡Me lastima! líder.
El mensaje sobre el papel de Luffy como capitán se cierra en el momento donde Lucci le demuestra el respeto que le tiene como líder, al contrario de Spandam, al cual no respetan y solo siguen por la jerarquía que ocupa, mientras Spandam se oculta en una posición privilegiada dejándole todo el trabajo pesado a sus subordinados. Luffy como capitán se hace responsable del trabajo más duro. Si bien Spandam cree en la fuerza de sus subordinados, solo lo hace en base como a una herramienta, tabla de poder, sí. donde también es simbólico que todos usen frutas de tipo Zoan, remarcando su posición como simples mascotas del gobierno. En ese sentido, Spandam no está en la misma sintonía que Luffy. Luffy no juzga a sus compañeros basándose en la fuerza, sino que reconoce que cada uno tiene sus rasgos y talentos específicos que les hacen ser quienes son. Confía en ellos en plenitud y la voluntad de protegerlos es lo que siempre le da poder, contrastando nuevamente con el arco de Foxy. Por su parte, ¿ves tu arco? Spandam Reconfirmándolo, ¿no? responsabilidad de sus actos, ni siquiera cuando reveló sus verdaderos sentimientos a todos sus subordinados desde el Dendenmushi, tratando rápidamente de hacerse pasar por Luffy. Solo se preocupa de su propia vida y de mantener su estatus. No dudaría en sacrificar a todo el CP9 con tal de salvar su pellejo. Y es algo que también el gobierno mundial demuestra, con la imparcialidad que tienen en la Buster Call, que no duda en eliminar a todos en la isla, aun cuando hay miles de agentes y marinos dentro. Un verdadero líder no se limita a dar órdenes. Un líder es el que se ensucia las manos más que nadie y el que se hace responsable del resultado final. Y por eso, Luffy siempre es quien se hace cargo del enemigo más fuerte. De él depende que todos puedan cantar victoria al final del día, ya que como nos dijo Franky, si Luffy no se hubiera encargado de retener a Lucci, este hubiera ido piso por piso, asesinando a cada uno de los Mugiwaras. Luffy de por sí es idéntico al Rocketman, no solo porque su segunda marcha está completamente inspirado en un tren, lanzando vapor y usando la palabra engranaje o marcha para describir su transformación, sino porque, literalmente, Luffy tiene la personalidad de un tren. Recuerdo que en un pasado también Zeph lo comparó con las analogías, ¿no? Luffy es un hombre de acción, un Rocketman con una fuerza imparable e inalterable que solo sabe avanzar directamente hacia sin freno, ¿eh? Es de esa manera que, metafóricamente, termina alcanzando a Robin. Es por esto que Luffy es el capitán. Se ocupa de algo que los demás no pueden hacer. Y de la misma forma, los demás se ocupan de las cosas que él no puede hacer. No sabrá mentir, cocinar, navegar o usar espadas, pero él se puede hacer responsable del trabajo más duro. Como dijimos hace unos minutos, al CP9 no le interesan los vínculos. Para ellos, los lazos de amistad no significan nada. Y justamente, estorban, ¿no? Para ellos. Merry cierra su papel como elemento simbólico, siendo la mayor representación de una genuina amistad. El barco termina personificando la apariencia de un pequeño marinero con un martillo, el Klauterman. Al igual que todos los Mugiwaras rompieron su propio limitador por las personas que amaban, Merry superó las capacidades a las que ningún barco ha llegado antes, y todo para llevarlos en un último viaje. Las razones para que los Mugiwaras lograran superar todos sus obstáculos siempre fue en primer medida por los vínculos que construyeron, y esto es lo que les termina dando la victoria. Y la revelación de que Usopp siempre había sabido que el Merry no podía navegar le agrega mucho más peso a todo su conflicto con Luffy. Era algo que se ocultaba de la conciencia colectiva de todo el grupo, un duelo que tuvo que luchar en solitario todo este tiempo y que respondía a las razones por las que estaba tan emocionado por buscar un carpintero. Detrás de su deseo había un subtexto aún más profundo. Para Usopp, perder a Merry no era solo perder su hogar o el aporte que él le daba a la tripulación, significaba también perder a un Nakama. Es así que la situación de Merry afecta a Usopp en dos espectros diferentes. Por un lado representaba su debilidad como Mugiwara, su posición como tripulante, y por el otro, un margen emocional y fuertemente ligado a la identidad de Merry como Mugiwara. De una manera espléndida, Oda logra trabajar muy bien las razones de Usopp para no querer avanzar. Pero ahora que todo el conflicto está solucionado, el símbolo necesita cambiar. Y volviendo con el guionista John Truby, podemos ver este esquema. Ya supimos ligar
al sentimiento con el símbolo. Ahora solo falta cambiarlo para hacer al sentimiento más fuerte y que el contraste le dé más fuerza al símbolo. Esto se representa en el cambio del barco de los Mugiwaras, que es nuestro elemento simbólico. Es la representación de su madurez como grupo. Está mamadísimo el Thousand Sunny, güey. Para seguir con su travesía. Pero quizás lo más emblemático... No, yo creo que el Sony va a llegar, güey. Yo creo que el Sony sí llega hasta el final. Es parte del sueño de Frankie, ¿no? E incluso creo que hay cosas todavía que oculta el Thousand Sunny que no hemos visto. El tema del Sony Mecha... A ver, lo digo en broma, en serio, viene de la descripción hecha por una valerosa princesa sagas atrás. En ella describe al barco como una pequeña luz de esperanza en un mar de tormentas. Y es a partir de esa descripción que nace el Thousand Sunny, un barco con literalmente la forma de un sol. En contraste a la poderosa bandera del gobierno mundial, la mayor insignia de este mundo regido por la oscuridad, nace este valeroso barco que representa a los Mugiwaras por lo que son: la esperanza, el milagro, un pequeño rayo de luz que libera a cada isla de sus tinieblas, la mayor representación de la libertad, la mayor representación del amanecer. Está demasiado bien hecho este video. Dándole inicio a este punto, quisiera hablar de 3 personajes excelentes que se desarrollaron en esta saga: Robin, Iceberg y Frankie. El camino hacia la búsqueda del nuevo Mugiwara era excitante. Llegábamos a Water 7 y ya teníamos una diversa gama de colores. No solo se nos demostró la fuerza que tenían cada uno de los carpinteros, sino que Oda se cercioró de darle una personalidad y una apariencia memorable a cada uno. El nuevo Nakama podía ser cualquiera, pero al final del día, el integrante final no fue más que nuestra primera figura antagónica del arco, Frankie. Sin duda alguna, desde su aparición, nadie que no fuera él podía ocupar el puesto. Era extravagante, frenético, con una personalidad bien marcada y exagerada, y hasta este punto de la historia era muy raro que Oda no hubiera integrado a algún Mugiwara que representara esa parte tan absurda y divertida de la serie. Y Frankie... Esta mamada del centauro, güey, es lo más what the fuck, o más bien lo primero. Bueno, no, es que hay muchas cosas what the fuck, pero está súper what the fuck esto, güey. Y era la persona perfecta. Su estilo de combate era totalmente único y su background, sin lugar a dudas, es uno de los mejores que la obra nos ha brindado. Y lo más importante del pasado de Frankie es lo bien que Oda lo relaciona al pasado de Robin, logrando que ambos gracias por los follows, gente, bienvenidos todos del otro. Pero veamos cómo Oda lo desarrolló. Metido en medio de un atentado del gobierno en sus intentos de conseguir los planos de Plutón, Frankie solo es un espectador más de una tragedia ocurrida por culpa de sus queridos barcos. Sus creaciones hicieron lo único que él nunca hubiera querido: apuntar con sus armas a las personas que amaba. Esto llevó a que su queridísimo Maestro Tom fuese inculpado por los crímenes y tuviera que pagarlo con la pena de muerte. Y atormentado por esta culpa, Frankie repudia delante de todos sus propias creaciones, incluso llegando al grado de negar cualquier tipo de relación con ellas. Esta escena es algo que Tom nunca podría aceptar. En su niñez, Frankie había sido abandonado por sus padres, con la justificación de que él era una molestia. Y de la misma forma, ahora Frankie se estaba deshaciendo de algo que había creado. Se deshacía de una molestia. Tom no toleraría que Frankie cometiera este error. Tom no toleraría que Frankie traicionara su propio ideal creativo. Pero a Frankie eso ya no le interesaba. Desesperadamente no tiene miedo de tirar todo por la borda y con que sea, eso le permite recuperar a su queridísimo Maestro Tom. Frankie prácticamente no se está haciendo responsable de sus acciones. Del otro lado del espectro estaba Iceberg, un hombre que, en contra de la de Frankie, era alguien que valoraba mucho la responsabilidad. Si bien en su presentación parece alguien irresponsable por ir cancelando reuniones por capricho, en contraste también adopta a un pequeño ratón al...
Tyrannosaurus, güey. El mejor puto nombre para un hamstercito o ratoncito, ¿no? Si tú, Nakama, tienes hamstercito y ratoncito y no se llama Tyrannosaurus, estás fallando como Nakama, ¿eh? Que se llamó Tiranosaurio, del cual sigue cuidando hasta el día de hoy, demostrando que Iceberg es una persona que asume gran responsabilidad de sus acciones. Ahí sigue, a lo largo de la Tyrannosaurus. saga, se nos habla de las grandes hazañas del gran alcalde Iceberg, tomando las riendas de la deplorable ciudad de Water Seven y convirtiéndola en la hermosa ciudad que hoy es. Si bien Iceberg logró Se la mejorar la rifó ciudad Iceberg, y ¿eh? logró crear la mejor constructora naval del mundo, algo que él nunca hizo fueron armas. Al crecer con un niño como Frankie, que creaba buques de guerra sin ningún tipo de responsabilidad, Iceberg creía que un arma fabricada es un arma que se puede disparar. Independientemente de lo que el creador quisiera, alguien tomaría dicha arma y la dispararía. Y el incidente de los Battle la Frankie humanidad. fue el evento que terminó de hacer sus miedos realidad. Y en contraste con el presente, el que Robin existiera en el mundo y anduviera libremente por el mar no era muy diferente a los buques de guerra de Frankie, dejados a la intemperie De hecho. para que cualquier persona pueda usarlos a su antojo. Y de manera simbólica, el que termina utilizando las armas en ambas ocasiones De hecho, fue la lección que le dio Frankie a Robin, ¿no, güey? Justamente cuando estaban presos en Ennis Lobby. se expandan. Antes usó los Battle Frankie Ya me voy a callar el hocico. y ahora Justo en esta está parte, de usando hecho. a Robin para despertar las armas ancestrales. Spandam representa todo lo que Iceberg y Tom detestan. Una persona que no solo no tiene miedo de apretar el gatillo, sino que es alguien que no se responsabiliza de sus acciones. Mientras el gobierno pueda seguir en el poder, usarán cualquier tipo de arma que tengan a disposición, remarcando la autoridad como su propia arma. Y en un mundo donde el poder se ejerce sin responsabilidad, los que están en el poder Pendejo no Spandam, necesitan güey. rendir cuentas Ya lo veo y digo, qué tonto el vato, güey. de sus actos. Tontísimo, la verdad. Robin se le exige responsabilidad Chopera al horno, por el ¡ey! simple hecho de Darkushija. haber nacido. Mientras que al unísono, Akainu está volando a cañonazos un barco de civiles, sacando cualquier tipo de responsabilidad de encima, ya que Se supuestamente mamó. esto es justicia. También este aspecto tan absurdo de la responsabilidad lo podemos ver en varios integrantes del CP9. Shabra era un mentiroso que buscaba sacar provecho de cualquier situación. Fukuro tenía tan poca responsabilidad de sus actos que se la pasaba revelando secretos. Y Kumadori tomaba demasiada responsabilidad de sus actos, a veces queriendo cometer seppuku por no cumplir con las expectativas. También estaban los jurados y los jueces de Enies Lobby, que solo sabían decir culpable. Porque bajo este sistema, si te mandan a Enies Lobby, es imposible que no seas culpable. Al final del día, Frank y Robin terminan siendo paralelos, porque ambos son armas. Robin creció con una fascinación sobre la arqueología, interesándose sobre el siglo vacío y los poneglyph, de forma similar a como Frankie creció con su fascinación con los barcos de guerra. Ambos tenían talentos raros que supieron potenciar desde una edad muy temprana, pero que de la misma forma, si no se ejercían con responsabilidad, podrían llevar a una catástrofe mundial. Sin embargo, aunque Plutón es un arma que Iceberg quería haber destruido, decidió no quemar los planos y seguir preservándolos como se vino haciendo por generaciones. Decidió dárselos a Frankie, porque de la misma manera que un arma sirve para destruir, también sirve para proteger. Las armas no traen la paz, pero también deben existir para contrarrestar a otras armas. Si la negligencia fue la que permitió que armas fueran utilizadas de mala manera, entonces la responsabilidad debe aparecer como contramedida. Y las personas del pasado se terminan haciendo responsables de su creación, dando de cierta manera una opción en caso de que las cosas salgan mal, los planos. Pero como nos dijo Tom alguna vez, no existe ningún plano para un barco pirata. Si alguien pinta una calavera en su bandera, es un barco pirata, pero si pinta una gaviota, es un barco de la marina. Aunque Robin y Frankie sean armas, los barcos no son buenos ni malos. Y luego de varios años de haber construido su último barco, el Battle Frankie número 35, Frankie logra ir en contra de los errores de su niñez y ahora, asumiendo la responsabilidad de sus actos, se convierte a sí mismo en el Battle Frankie número 36. Se convirtió en un arma que no podía ser utilizada por nadie. Y en contraste, estaba tratando de hacer entrar en razón a una mujer que se dejaba utilizar por los demás.
Ella no estaba orgullosa de lo que era, ni de lo que arrastraba. Un arma, un objeto, una herramienta. Robin solo era utilizada, ya sea por Spandam, el gobierno o Crocodile. Pero, aunque tuviera el potencial de ser un arma, Robin también tiene la potestad de hacerse responsable de sus actos. Y habiendo vivido un infierno idéntico al de Robin, Frankie le dice una de las mejores frases de toda la obra: vivir no es un crimen. Al darle a los Mugiwaras la elección de vivir, Épico. finalmente asume responsabilidad de sí misma y es finalmente libre. Incluso si con eso debía de enfrentarse al mundo. Frankie termina creyendo en esa elección. Si los Mugiwaras logran proteger a Robin, ella dejará de ser un arma a la cual utilizar. Entonces Frankie, asumiendo la responsabilidad Frankie llorando aquí, de güey. personas del pasado, destruirá los planos, logrando que tanto ella como él no puedan ser utilizados nunca más. Luego de pasar años ¡Ay, la rolona! Ya, basta. y años huyendo de esta oscuridad, en un mundo que le hacía recordar en cada esquina que su existencia era un error, ella solo podía aferrarse a las palabras de Saúl, a la idea de que algún día encontraría a las personas correctas. Pero el mundo, en más de 20 años, solo le dio oscuridad. En Alabasta, ella ya se había rendido, ya había elegido a la muerte. Su sueño solo le había traído enemigos y mucho dolor. Pero elegir a la muerte en esta circunstancia era un error. Y esto lo podemos ver en un diálogo que le dice Spandam. Este le comenta que alguien que traicionó a otros no tiene el privilegio de elegir su propia muerte. Y es que en realidad, esta es una ley en el mundo de One Piece. Los Así débiles es. no eligen cómo morir. Tom murió por su No responsabilidad. mames, reléense Water 7 en his lobby en coloreado, con el coloreado oficial, pues. Recomendación, güey. Lo van a gozar mucho. Orgulloso de haber hecho el barco de sus sueños, aun si lo consideraban un criminal por ello. Este coloreado, Barba precisamente. Blanca murió responsabilizándose de su familia y de las acciones de su hijo. Hiruluk murió por su gente, responsabilizándose de su labor como médico y de las intenciones inocentes de su hijo Chopper. Belemer murió responsabilizándose de su lugar como madre. Y en todos los casos, cada uno de ellos transmitieron algo. En One Piece, los que son verdaderamente fuertes mueren Ay, no, a la verga, me acuerdo de esa puta risa, güey. Me da cosita, güey. transmitiendo algo. Así es como nuestra historia comienza en primer lugar. Pero los débiles mueren sin transmitir nada. Y eso es con lo que Robin se estaba conformando. O'Hara fue borrada del mapa, pero las personas no se ven en los mapas. Se ven en la historia. Si la gente se muere cuando es olvidada, entonces Robin, buscando su propia muerte, solo estaba eliminando de la historia a la gente de O'Hara. No se estaba haciendo responsable de las personas del pasado, ni de su propia existencia. Si Robin realmente eligiera la muerte con una sonrisa, Luffy no tendría problema con su elección. Pero él sabía que Robin no estaba siendo sincera con ella misma. Estaba eligiendo a la muerte por debilidad y por miedo. Y de la misma manera que Usopp abandonó a la tripulación por sentirse una carga, Robin también se sentía de la misma manera. Y por eso es que es tan simbólico que, en primer lugar, Usopp haya sido el primer Mugiwara en alcanzarla. Porque pese a todo, él sabe el tipo de hombre que es Luffy. Uf, De la esto, misma güey. manera que Luffy la salvó la primera vez que se conocieron, ahora estaba otra vez destruyendo las cadenas que la atormentaron toda su vida. Le da la opción de vivir, le da la opción de elegir independientemente de quienes se interpongan en su camino. Porque al contrario de antes, ahora no tendrá que enfrentarse a esto sola. Y es así que Robin aprende una valiosa lección. Entiende que tener la fuerza de decidir dónde morir no es realmente elegir cómo morir, sino que se trata de elegir cómo vivir. Al darle a los Mugiwaras esa pequeña elección que para ella se había convertido en algo tan secundario, Robin logra, al igual que Frankie, ser la única dueña de su destino, la que elige o no apretar el gatillo. Si el gobierno utiliza el poder negligentemente, entonces ella
utilizaría su poder de manera responsable, ya que de la misma manera que Frankie se convirtió a sí mismo en un arma, Robin, fuera de cualquier arma ancestral, tiene un arma aún más poderosa que cualquiera dentro suyo: el conocimiento. El poder de Robin se expresa en la vida de millones de personas, en miles de voluntades que se fueron transmitiendo en el pasar de las eras. La única llama que esta oscuridad nunca podrá extinguir. Da igual los linajes que extinga, da igual las civilizaciones que desaparezcan del mapa. Los sueños de las personas Literal estoy viendo. siempre prevalecen. Volvemos a Water 7 luego de la valerosa victoria de nuestros héroes. Conocemos al abuelo de Luffy y Frankie trae las buenas noticias de que está en la construcción de un barco nuevo. Pero fuera de las buenas noticias, Frankie tiene una recompensa y esto no le permite quedarse en Water 7. Pero aún con esto, él reniega rotundamente con la idea de irse con los Mugiwaras y Hasta que... decide quedarse en la isla pese al peligro. Siente que le debe algo a la ciudad, ya que por su culpa Tom había muerto, y es que en el pasado, cuando Frankie volvió a la ciudad con miedo de seguir construyendo barcos que lastimen a las personas, se convirtió en un desmantelador. Y una de las muchas acciones que tomó en arrepentimiento por lo de Tom fue tomar a toda la escoria de la ciudad y convertirlos en sus seguidores, defendiendo a Water 7 de los piratas y convirtiéndose en la sombra de la ciudad, mientras que Iceberg era la luz. Así es que nace la familia Frankie. Pero ahora, al igual que Robin, Frankie también tenía que deshacerse de su oscuridad y salir a la luz. Tanto sus seguidores como Iceberg sabían que el verdadero sueño de Frankie era dar la vuelta a todo el mundo con el barco de sus sueños y no podían dejar que se quedara en la ciudad. Más aún cuando lo vieron tan feliz construyendo su barco. Era la viva imagen de Tom que expresaba cada latido de su corazón con un don. El don. Y así, al final del día, convencen a Frankie para unirse a la banda de los Mugiwaras, librándose de su carga y siendo representado en Yokozuna, la rana. Yokozuna era una rana llena de cicatrices que no dejaba de No, güey, enfrentarse MVP, La rana representaba la culpa de Frankie. Y en el momento en que Frankie se reconcilia con su pasado y con los ideales de su maestro, Yokozuna, nuestra famosa rana con cicatrices, deja de enfrentarse a Lumi Reya para siempre. Mamadísimo Yokozuna, güey. John Kozuna, me gusta. ¡Ah, ya! No mames. Verguísima, me gustó mucho.